El título de este mensaje es Aprendiendo a confiar en Dios. Dígalo conmigo, aprendiendo a confiar en Dios. ¿Cuántos de aquí creen que necesitamos aprender a confiar en Dios? Levanten las manos. Si todos ¿verdad? Necesitamos confiar en Dios. Ahora, ¿cuántos creen o cuántos les gusta, más bien, pasar por pruebas? Nada más una mano, qué bueno, son honestos. A mí no, yo soy honesto, a mí no me gusta pasar por pruebas. Cuando iba a la escuela y el maestro decía, saquen su pluma, va a haber un examen, así me ponía todo nervioso, y aunque estudiaba o me preparaba, de todos modos no me gustaban los exámenes. Y yo creo, de verdad, que a nadie aquí va con Dios y le dice, Señor, dame más pruebas, Señor, dame más. ¿Verdad que no? Seamos honestos, a nadie nos gusta. Pero hoy vamos a ver cómo Dios permite que pasemos por pruebas. ¿Para qué? Para ver si de verdad estamos dispuestos a confiar en Él. Lo hizo en la antigüedad con los siervos de Dios, con Abraham, Isaac y Jacob, y lo va a hacer hoy en día. Va a usar a diferentes personas en nuestras vidas. Usa a los maestros, los padres de aquí. ¿Cuántos no han puesto a sus hijos a prueba? ¿Verdad que sí? Nada más yo. Todos de una manera u otra pasamos por diferentes pruebas. Saquen su boletín, sus notas, saquen una pluma y vamos a ver la primera prueba que Pablo tuvo que pasar. Pablo, hoy, en esta mañana vamos a ver 3 pruebas que vino a su vida y cómo él las pasó con un 10, con una A+. Muchas veces el primer punto que tenemos ahí es la prueba de estar bajo presión. Puede ser económicamente, puede ser emocionalmente, puede ser físicamente. ¿Cuántos de aquí han visto una olla express? ¿Qué pasa si esa olla express no tiene un sello? ¿Qué pasa, hermanos? Explota, ¿verdad? Y tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, somos sellados con el poder del Espíritu Santo. Y en veces cuando, ¿verdad?, pasamos bajo presión, lo vamos a pasar tarde que temprano. ¿Y por qué Dios permite que pasemos por esas presiones de la vida? La respuesta es muy sencilla, hermanos. Para ver si estamos dispuestos a pagar el precio de ser un discípulo de Cristo. Tenemos que darnos cuenta del costo que es de seguir a Cristo. Cristo ya pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario, pero Él le dijo a sus discípulos, cuando alguien que va a edificar una torre, primero se sienta y hace los cálculos para ver si va a tener lo suficiente para no dejar esa obra a medias. Y de la misma manera le estaba diciendo, si tú vas a ser mi discípulo, tienes que contar el costo de seguirme. Tienes que estar dispuesto a pasar por pruebas en esta vida. En esta vida tendremos aflicción, dijo Jesús, pero creer, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos creen que Jesús ha vencido al mundo? El escritor del libro de los Hechos es Lucas. Y por eso Lucas aquí está refiriéndose a los viajes misioneros que él acompañó a Pablo. Y vamos a comenzar leyendo en el verso 1 al 7. Mire lo que dice. Hechos capítulo 21, comenzando en el primer verso, dice: después de zarparnos de ellos, se despidió de los hermanos, de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí
Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Pablo no estaba en un crucero de lujo. Pablo estaba en un barco de carga, donde en el puerto donde ellos estaban, aquí miren lo que dice. Al visitar Chipre, dejando a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallamos ¿a quiénes? A los discípulos. Nos quedamos ahí 7 días y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, note esto, subraye eso en su Biblia. Los discípulos le dicen a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Ya hemos estado viendo que Pablo ha estado recogiendo ofrendas porque ha habido una crisis económica en Jerusalén. Y va a llevar esta ofrenda a estos hermanos rumbo a Jerusalén. Pero estos hermanos, dice, por obra del Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumpliendo aquellos días, salimos acompañados todos, aquí está hablando Lucas, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, ¿qué hicieron? Oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos volvieron a sus casas. Y nosotros complementamos la navegación saliendo a Tiro y arribando a ¿cómo dice? Ptolemaide. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Hasta ahí vamos a leer por un momento y vamos a ver que la clave de todo esto está en el verso 4. Fíjense muy bien. Dice, hallado los discípulos. Muchas veces, ¿cuántos de aquí han ido de vacaciones a Ensenada, a Rosarito? ¿Nadie? ¿O aquí? ¿Cuántas veces en esas vacaciones tú tienes una hambre, una sed de decir, como que me hace falta algo? No puedo estar sin ir a la iglesia a alabar a Dios. Cuando acabo de decir que Pablo no estaba de vacaciones, pero a él le urgía urgentemente hallar a los discípulos para orar con ellos, para abrir las escrituras, para animarlos. Y qué bueno sería de nosotros que cuando tomemos vacaciones también y busquemos la primera iglesia donde se alabe y se adora a Dios y digamos, yo vengo a alabar a Dios, ¿no? ¿Verdad? Estoy de vacaciones, pero vengo a alabar a Dios. Y ese era el sentir de Pablo aquí. Y miren, dice, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Por qué razón? Estos discípulos le dicen a Pablo, no vayas a Jerusalén. Ya vimos en los capítulos anteriores como en el verso 24, el verso clave de esta iglesia, capítulo 20, verso 24, lo vimos la semana pasada, es el lema de nuestra iglesia, la iglesia, la gracia de Dios, la iglesia 4:12. Y le di al hermanito Héctor y a Liet, levanten la mano, hermano. Hace aproximadamente 9 meses este verso, para que ellos compusieran un canto, un jingle, y le llaman ellos, para el programa La Gracia de Dios, que por cierto ya está al aire, ¿verdad? En el webpage. Vayan a 7diastv.com y van a poder ver el programa La Gracia de Dios. Y esto es lo que dice ese verso clave. Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal de que acabe mi carrera, ¿con qué? Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio ¿de qué? Del evangelio de la gracia de Dios. Aunque estos hermanos le rogaron y le dijeron: Pablo, no vayas a Jerusalén, porque te esperan prisiones, tribulaciones. Pablo dice que no hizo caso y continuó su jornada. Él estaba comprometido con Dios primeramente y con los hermanos de llevar esta ayuda económica a Jerusalén. ¿Recuerdan en el capítulo 9 del libro de Hechos, cuando Saulo de Tarso va rumbo a Damasco a encarcelar a los cristianos? Dice que Dios lo tumbó al suelo y oyó una voz del cielo, vio un resplandor que le decía en esa una voz audible: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, ¿qué respondió? Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? La voz le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús no estaba ya aquí en la tierra, ¿verdad que no? ¿Dónde estaba Jesús? A la diestra del Padre. Pero vemos aquí que Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice: ¿por qué me persigues a mí? Saulo estaba rumbo a llevar a estos cristianos, estos aleluyas, a tirarlos a la cárcel, a ser golpeados. Y esto, hermanos, cuando un cristiano es golpeado, amenazado injustamente, Dios lo toma muy personal. ¿Sabían eso? Somos hijos de Dios. Y si alguien a tu hijo, a tu hija, viene y lo golpea y lo menosprecia, tú como padre, ¿cómo te vas a sentir? ¿No lo vas a defender? Claro que sí. Vas a defender. Y Jesús toma esto muy personal. Le está diciendo a Saulo: tú me estás persiguiendo a mí personalmente. Y lo interesante es que Saulo se queda ciego. ¿Cuántos días? 3 días. 3 días. Imagínate no poder ver nada absolutamente por 3 días. Simplemente estar en oración, esperando la sanación, esperando a ver qué Dios va a hacer. Cantábamos este momento: por un instante de tu gloria, Señor, por un destello de tu gloria. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar. De verdad sentimos o creemos lo que estamos cantando, hermanos. Por un instante de tu gloria, Señor, por un destello de tu gloria. ¿Cuántos de aquí estarían dispuestos a dar todo por ese momento en la presencia de Dios? Dios usó a un cristiano llamado Ananías, que le dice: Ananías, ve, ora por Saulo. Pero Señor, mira, él nos está persiguiendo, ve, ora por él. Y le dice en Hechos 9:15 a Ananías: ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Pablo fue llamado a participar en los sufrimientos de Cristo. Oh, hermanos, pero como hemos estado viendo cómo Dios usó grandemente la vida de este apóstol Pablo. Dios le dio sueños, visiones. Y recuerdan que aún las oraciones de este hombre eran tan poderosas que aún la sombra de Pablo, la gente pasaba y eran sanadas. No había necesidad de tocarlo. La sombra, los pañuelos que estaban ungidos, orados, los llevaban y la gente era sanada. Dios le hablaba a través de visiones y de sueños. ¿A cuántos les gustaría ser usado
a Pablo? ¿A cuántos? Gloria. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de aquellos que dijeron amén, me incluyo, cuántos estaríamos dispuestos a sufrir como Pablo sufrió? Ahí ya no hay aménes, ¿verdad? Romanos capítulo 12, verso 1. Aquí Pablo nos está exhortando, nos está animando, y mire lo que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuándo son las misericordias de Dios? Nuevas cada mañana. Cada amanecer son nuevas. Otra oportunidad más nos da el Señor de servirle, de presentarnos, como dice aquí este verso. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo. Un sacrificio, cuando se llevaba un cordero, se tenía que degollar, matar. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es: matemos el yo, matemos la envidia, matemos el orgullo. Presentemos nuestras vidas como sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios, que es vuestro culto racional. Es lo menos que Dios merece, hermanos. Es lo menos que podemos hacer para Dios. Esto quiere decir que todo lo que yo soy, que todo lo que yo tengo, pertenece ¿a quién? A Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios, Jesucristo, me redimió con su sangre preciosa, hermanos. Te redimió. ¿Qué significa redimir? Redimir significa que nos compró con su sangre preciosa. Antes yo le pertenecía a Satanás porque estaba bajo el dominio del pecado, obedeciendo a las cosas del diablo, de Satanás. Pero ahora, en agradecimiento a Dios por haberme sacado las marras, los suéteres, las gabardinas, los rebozos, lo que fuera, de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Y aquí estaba Felipe. Imagínense en esta confrontación. Imagínense ver a Felipe y a Pablo. Él indudablemente lo reconoció. Y se acuerda: tú eras el que apedreaste a mi amigo, a mi hermano en Cristo. Pero, ¿saben? Cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos al pie de la cruz, cuando tú y yo tenemos diferencias y pleitos, aún incluso en la iglesia de Cristo, cuando tú y yo ponemos nuestras diferencias y los llevamos al pie de la cruz, puede suceder lo que sucedió aquí. Dice que se hospedaron allí y se abrazaron y se reconciliaron y dijeron: perdóname, hermano Felipe, perdóname. Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero ahora el Señor me ha revelado y yo sé que ahora estoy predicando el evangelio de la gracia de Dios. Imagínate, estar hospedando a aquel que estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y sigue diciendo en el verso 9: hablando de Felipe, tenía 4 hijas doncellas vírgenes que profetizaban. ¿Qué significa profetizar? Que hablaban la palabra de Dios. Imagínense estas 4 jovencitas llenas del poder de Dios, hablando la palabra de Dios, profetizando, animando a la gente, predicando. Indudablemente estaban siguiendo las pisadas de su padre Felipe. Qué hermoso que nuestros hijos puedan ver en nosotros la pasión, el amor de Cristo y puedan decir: yo quiero ser un profeta. Recuerden, la palabra profetizar es hablar la palabra de Dios, compartir las buenas nuevas. Y sigue diciendo el verso 10:
Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atando los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán a muchos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, ahí está hablando Lucas, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces, aquí está la clave. Mire lo que Pablo responde. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto. Fíjense, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Qué tremendo es esto, hermano. El valor de este hombre de Dios a pagar el precio. Estaba dispuesto. ¿Por qué razón? Mire, en medio de la prisión, en el libro de Filipenses, en la clase, en la oración de varones, tuvimos una rica enseñanza que nos dio el hermano Armando acerca de los últimos versos de Filipenses, del capítulo 4. Y me llamó mucho la atención el verso 19 que dice, vean, está ahí en la pantalla. Todos juntos leámoslo. Mi Dios pues suplirá todo. A ver, no los oigo a todos. Otra vez. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Verdaderamente lo creemos, hermanos? Mi Dios, tu Dios. ¿Verdaderamente crees lo que Pablo está diciendo aquí? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Aquí está la clave, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a confiar totalmente en aquel que todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando hagamos eso, hermanos, entonces pasaremos la prueba. La condición que Dios requiere de cada cristiano, de cada discípulo, es poner nuestra fe en acción. Dígalo conmigo, poner nuestra fe en acción. Cuando un ciego estaba frente a Jesús en Mateo 9:29, miren las palabras que Jesús le dijo. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Pase lo que pase, hermanos, venga lo que venga, si nosotros caminamos por fe, el Señor dice, hágase conforme a vuestra fe. Dios se deleita cuando nosotros depositamos nuestra fe completamente en Él. La fe, hermanos, yo lo he dicho varias veces, es como un músculo. Si tú vas al gimnasio y ejerces tus músculos, ¿qué van a pasar? Se fortalecen, crecen. Y si nosotros pasamos por pruebas, por dificultades y estiramos nuestra fe, ¿qué va a pasar? Nos va a fortalecer. Muchas veces, Señor, auméntame la fe, pero no quiero pruebas. Señor, dame paciencia, pero no queremos pasar por las pruebas. ¿Cómo aprendemos a tener fe? Primera de Pedro 1:7 nos da la respuesta. Dice, Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro. Mire, la fe es más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego, con pruebas difíciles, hermanos. Sea hallada en alabanza,
gloria y honra cuando sea manifiesto ¿quién? Jesucristo. Cuando el Señor venga y nos diga: bien, buen siervo fiel, pusiste toda tu fe y toda tu confianza en mí. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando el Señor venga y nos recompense porque pasamos diferentes pruebas, dificultades. ¿Cuántos quieren tener más fe? Amén. Vamos a tener que pasar pruebas. ¿Cuántos quieren tener más pruebas? Yo no, honestamente, hermanos. No os hagáis. El que diga: oh sí, Señor, mándame pruebas, está mintiendo. No es nada bonito pasar pruebas. Y no tenemos que pedirle a Dios: mándame pruebas, solitas van a venir. ¿Sí? Todos vamos a pasar pruebas. Jesús tuvo que pasar una prueba difícil en el huerto de Getsemaní cuando estaba orando, y dice que salían gotas de sangre. Estaba bajo presión, estaba bajo esa intensidad. ¿Y qué dijo? Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Cuando oremos y estemos pasando por pruebas, no digamos: Señor, sácame de esta prueba, sino digamos: Señor, dame la fortaleza, la sabiduría y el poder para pasar esta prueba. ¿Ven la diferencia? Es lo que el Señor quiere que hagamos. Me encanta lo que el apóstol Pablo dice en el verso 13: ¿estás listo? Él estaba listo. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Permítame elaborar un poquito más en este verso, hermanos. Los hermanos, ya le dije en el principio, que subrayaran en el verso 4. Le rogaban por obra del Espíritu Santo: Pablo, no vayas a Jerusalén, quédate aquí, que no sabes que te esperan tribulaciones en Jerusalén. Pero me encanta lo que Dios le estaba diciendo. Muchos comentaristas dicen que Pablo no hizo caso al Espíritu Santo y por eso le vino lo que vino. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo en que Dios le estaba diciendo a Pablo lo siguiente: Pablo, si tú no quieres sufrir por causa de mi nombre, está bien, no vayas a Jerusalén. Pablo, si tú no quieres confiar en mí, siendo atado de pies y manos, yendo hacia Jerusalén, no vayas, está bien. Pero ¿qué dijo Pablo? Yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a pagar el precio. Pablo sabía que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ¿qué cosa? Lo iba a separar del amor de Dios. La promesa de Pablo se encuentra en Romanos 8:35. Romanos 8:35, mire lo que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y el verso 37: antes, en todas estas cosas, ¿somos qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo sabía que Dios lo amaba y que estaba dispuesto a irse al cielo en el momento que Dios lo indicara, en la forma en que Dios lo permitiera. Señor, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir por tu nombre, sea como sea. Muchos tienen miedo de ir a las misiones o a diferentes partes del mundo. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo nos movimos de San Diego para Temécula.
hubo mucha oposición, incluso de los hermanos de la iglesia. Y nos decían varios familiares y hermanos que no saben que a su niña de 2 años llevarla a un ambiente donde están cuidando a niños que han sido abusados, que no saben que es un peligro. Y mi esposa y yo nos agarramos de la mano y dijimos, sabemos que si Dios nos llama a misioneros a África, a Perú, a donde fuera que fuera, Dios va a proteger a nuestra hijita. No importa, vamos a ir. Y hubo oposición de personas que decían, no vayan a Temécula, no se expongan de esa manera. Pero mi esposa y yo estábamos confiados que era la voluntad de Dios, y le damos gracias a Dios porque ahora Dios nos tiene aquí pastoreando esta iglesia. Dios no se equivoca, hermanos. Aun cuando hermanos cristianos nos decían no vayan, Pablo estaba de igual manera diciendo, yo sé que nada me puede separar del amor de Dios, ni peligro, ni desnudez, ni hambre, nada me separará del amor de Dios. Pablo pasó la prueba de estar bajo presión, la prueba de confiar en Dios, y por último, la prueba de perseverancia. La prueba de perseverancia. ¿Cumpliré mi compromiso a Dios? Es la pregunta en esta mañana. Quiero que todos nos hagamos. ¿Cumpliré mi compromiso a Dios? No con el pastor, con Dios. Nuestro compromiso no es con el pastor, sino con Dios directamente. Veamos el verso 14 al 26. Son varios versos, así que me voy a ir rápido. Dice, y como no le pudieron persuadir, desistimos diciendo, ¿qué cosa? Todos juntos, hágase la voluntad del Señor. A ver, no los oí. Hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Masón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedábamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, está hablando de Pablo, que enseñas a todos los judíos que estén entre los gentiles apostatar de Moisés, o sea, apartarse de la ley de Moisés, diciéndoles que no circuncisen a sus hijos ni obedezcan a las costumbres judías. ¿Qué hay pues? La multitud se reunía de cierto porque oían que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hermanos que tienen obligación de cumplir voto. Tomámosles contigo, purifícate con ellos y paga los gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros, le está diciendo los ancianos, nosotros le hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces
Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Ahora, ¿qué significa todo esto que acabamos de leer? Recuerdan que Pablo llevaba a Jerusalén una ofrenda de amor de parte de todos los hermanos. Y se estaba oyendo, o había rumores, que Pablo les estaba enseñando a los judíos: ya no tienen por qué circuncidarse, ya no tienen por qué guardar el sábado, ya no tienen que hacer las costumbres judías. Y aquí Jacobo, el medio hermano de Jesús, le dice: mira, para contrarrestar todos estos rumores, hay 4 varones que tienen que entrar a hacer un voto nazareno, donde se rasuraban la cabeza y durante 40 días ayunaban, oraban y se mantenían en constante oración. Eso quiere decir que las familias de estos 4 hermanos no iban a tener el sostén, porque ellos iban a estar en el templo dedicándose a la oración. Y aquí Jacobo le dice a Pablo: esa ofrenda que tú traes va a ser destinada a las 4 familias de estos hermanos que han hecho este voto con Dios. Y únete a ellos para que tú pares todos estos rumores y crean que estás obedeciendo a Dios debidamente. Y me encanta la reacción de Pablo. Aunque él era libre y sabía su posición en Cristo, no se pone a alegar y decir: ¿sabe qué? El sábado es el día del Señor, miren la circuncisión y todo eso. No se ponía a defender su causa. Simplemente me encanta lo que dice en 1 Corintios 9:19. Miren lo que dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley ¿de quién? De Cristo. Y Cristo era su reposo, Cristo era el cumplimiento de todo. Para ganar a los que están sin ley. El verso 22, ahí está la clave, dice: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de ellos. Ahora muchos me han preguntado: pastor, ¿a poco Pablo se fue y se emborrachó con los débiles? No tomen esto mal. Me encanta lo que dice la palabra de Dios para todos. Esta versión lo describe de esta manera. El verso 22: me he estado entre los que tienen dudas. Cuando he estado en los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos, para poder ayudar a salvarlos. O sea, Pablo, aunque era un hombre de Dios, intelectual, fariseo de fariseo, conocía la ley completa, se bajaba a su nivel y podía él dialogar y quitarse el título, se puede decir, de fariseo, de pastor, de cualquier título que tenía, para poder llegar a ellos. ¿Sí? Y me encanta lo que dice, para ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho todo para todos, para que de todos modos pueda ayudar a salvar a algunos. Hago todo esto por buena noticia de salvación, para participar de sus bendiciones. Pablo dijo: no hay ningún problema, yo voy a hacer este voto de nazareno,
esta ofrenda que recogí está bien, hermano, la voy a dar a esta familia que va a estar en necesidad. Quiero decirte, hermanos, que la vida es un compromiso, no con el pastor, no con la iglesia donde estás asistiendo. La vida es un compromiso con Dios. Tu vida, tu carácter son formados por tu compromiso, por tu palabra. Si tú das tu palabra, cumple tu palabra. Tu influencia, tu éxito son formados por tu compromiso. Y mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿con quién estás comprometido? ¿Con Dios? Eclesiastés 5:4 dice: cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela, porque Dios no le agrada a la gente necia. Cumple lo que prometes. Muchos hacen voto a Dios cuando se casan. Dicen: hasta que la muerte nos separe. En buenas y enfermedad, no importa. Y es muy fácil que hoy en día entre cristianos: pastor, ya no aguanto a esta mujer, pastor, ya no aguanto a este hombre, él es un monstruo en mi casa, pastor, es una demonia en mi casa. Tú hiciste un voto, no con el pastor, no con los testigos, hiciste un voto delante de Dios. Y qué tan fácil para muchos decir: ya no nos acoplamos, ya no nos llevamos bien, y quiebran este voto tan serio que han hecho con Dios. En el servicio a Dios, cuando se te invita a servir a Dios, siempre se te dice: ora primero. ¿Sí? Ven a las clases de discipulado, entrénate, prepárate. Cuando ya dices tu sí, que tu sí sea sí y tu no sea no. Comprométete con Dios a decir: Señor, en las cosas que yo te he prometido, yo te voy a cumplir. Voy a ser hombre y mujer de palabra. Me llama la atención que hace 100 años la gente de negocios no hacía contratos, no necesitaban firmas, ni papeles, ni abogados. La palabra era más que suficiente. Palabra de hombre, palabra de mujer. Cumplían sus promesas. Y quiero decirte que Dios honra a los que le honran, y Dios cumple sus promesas. Aunque nosotros fallemos en las promesas, Dios jamás se echará atrás en las promesas. Padre glorioso, venimos ante ti dándote gracias por todas tus bendiciones. Padre, en esta hermosa mañana te pedimos, Señor, que cualquier hermano que esté aquí, cualquier amigo que esté pasando por estas pruebas en sus vidas, Señor, que pueda depositar confiadamente, Señor, todas sus pruebas, todas sus cargas, Señor, a tus pies. Tú haces esa invitación: todo aquel que esté cargado y trabajado, vengan a mí y yo les daré descanso. Señor, yo te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo siga obrando. Si hay alguien aquí, Padre, que necesita entregar esas cargas, pase al frente, Señor, y rinda todas sus cargas a ti, Señor. No importa lo que sea, Padre, tú los conoces, tú sabes su situación, y tú les amas, y son tus hijos, Señor, y tú lo tomas muy personal, Padre. Cuando son abofetados, cuando son injustamente maltratados, Señor, yo te pido que en esta mañana tú tomes control de nuestras vidas y sigas ministrándonos, para que en esta semana, Padre, podamos levantar nuestras manos al cielo y decir: tú eres nuestra bandera, tú eres esa fortaleza, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te damos gracias en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Póngase de pie, hermano.
Ahí como estás, levanta tus manos al cielo. El Señor te bendiga y te guarde. Su rostro resplandezca sobre ti y te bendiga y te dé misericordia y su paz esta semana. Dios les bendiga, hermanos. Los amamos en el amor de Cristo.